Vamos a darle la bienvenida a nosotros al doctor Álvaro Terrazas, viceministro de Salud y Promoción, que nos acompaña desde la ciudad de La Paz para todo el país. Doctor Terrazas, bienvenido. Gracias por estar en Que No Me Pierda. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación y listos para hablar. Sabemos que es un tema de alta interés para toda la población boliviana. A ver. Bien, viceministro, gracias por estar junto a nosotros. A ver, hemos escuchado a lo largo de todos estos días reclamos en relación a que ya se tenga un plan correspondiente para saber, para que la población sepa qué vacuna es la que va a adquirir nuestro país, cuánto se está presupuestando, pero también he escuchado la posición del gobierno que dice, a ver, con calma, esperemos resultados. ¿Qué tipo de resultados se tiene que esperar ya para tomar definiciones? Bien, tenemos dos mecanismos por el cual estamos adquiriendo las vacunas, ¿no? Uno es el mecanismo de COVAX, que es un acuerdo internacional encabezado por UNICEF y la OPS, por la cual se encuentra de forma cofinanciada, lo llamamos así, los estados parte de la OMS ponen sus aportes y un conjunto parecido a lo que se desarrolla para la compra internacional de vacunas, los fondos Gavi, hacen la contraparte, es decir, los costos son más reducidos. Esto no priva para que los estados hagan una compra de forma unilateral, o llamémoslo directamente con los laboratorios que están desarrollando las vacunas para poder hacerlo. En ese sentido, tenemos uno que nos va a garantizar vacunas en un porcentaje que está alrededor de un 30% del total de las vacunas serán financiadas por el mecanismo COVAX, es decir, vamos a tener unas vacunas que van a tener un costo bastante más baratos. Las otras, el otro porcentaje será cubierto por el Estado. Sin embargo, esto vale ratificar y aclarar, como lo indicó el presidente Arce, las vacunas para la población boliviana serán totalmente gratuitas. Ahora, los presupuestos, ¿cuánto? Hay un monto que se está gestionando, esperamos ya comunicar a través de nuestro ministro las buenas nuevas la próxima semana para consolidarlo y hacerlo público, para que nos va a garantizar el primer contingente. Nosotros estábamos inicialmente manejando alrededor de un 3% de la población será inmunizada. Lo hemos aumentado al 6% de la población recibirá la vacuna de forma gratuita. Este porcentaje de la población es la que está altamente expuesta y nos estamos refiriendo en especial a los trabajadores de salud que claro, por supuesto, son no solamente los que ameritan por el grado de exposición, sino que también los trabajadores de salud nos convertimos en un centro o en un punto importante de contagio si es que no tenemos esta inmunización. Posteriormente, en una segunda etapa, pasaremos a vacunar a un 20% de la población para poder, la población vulnerable, que son los grupos que no son comprendidos como vulnerable, hablamos de las personas que tienen comorbilidades, y finalmente al resto y al total de la población. La vacuna no está totalmente establecida con cuál la vamos a trabajar. Nosotros con la primera que trabajaremos, pero con la primera que será aprobada, lanzada y comercializada, es con la que trabajaremos. Además que el grupo COVAX está ofreciendo también este mecanismo y por supuesto accederemos para nuestra población vulnerable, altamente vulnerable, que es ese 6%. Entendemos, doctor Terrazas, que por ejemplo Reino Unido comienza su vacunación masiva a partir del próximo lunes. Con esto levanta también el confinamiento y lo está haciendo con la vacuna de Pfizer, ¿no? ¿Por esta vacuna podría ir el territorio nacional? ¿Esta sería una de las alternativas más cercanas? El grupo COVAX o el mecanismo COVAX hizo la consulta para todos los países de las Américas. Bueno, las condiciones de la respuesta de los países de las Américas ha sido en general de que no existen condiciones como las que tiene el Reino Unido, por ejemplo, para manejar este tipo de vacunas, las cuales se entiende mantener la cadena de frío. Mantener una cadena de frío implica desde la fábrica, su transporte, el almacenamiento en aeropuerto, desaduanización, manteniendo la cadena de frío, es decir, una temperatura de -70 grados, transportar a almacenes nacionales, distribuir a
a los departamentos, en este caso, hasta llegar al que va a recibir la vacuna. Muy pocos países han puesto su ok, que están en condiciones de manejar. Nosotros estamos todavía en una fase de análisis para ver si es que podemos, quizás, si es que podemos poner las condiciones en ciertas ciudades que puedan mantener esta cadena de frío, pero nosotros estamos apuntando hacia otras vacunas, entre varias, además de la Pfizer, la Moderna, la Sinovac, la Sputnik y la AstraZeneca Oxford, ¿no? ¿Cuál sería la más cercana y con las que Bolivia tendría mejores condiciones para su traslado efectivamente y comenzar la vacunación los primeros meses del próximo año, doctor Terraza? Bueno, las vacunas que nos están ofreciendo, por ejemplo, hay vacunas que tienen muy fácil manipulación, como es la Sputnik, que es de -2, -3 grados. Hay otras vacunas que requieren de -8, otras de -16, y estas vacunas son las más fácilmente aplicables para la situación que tiene o las condiciones que tienen las cadenas de frío normalmente en las Américas. Sin embargo, no estamos totalmente descartando la posibilidad de adquirir la Pfizer, siempre y cuando también podamos a la par. Bueno, no hubo, durante todo este tiempo no se pudo, no es sencillo tener una cadena de frío que tenga las condiciones de -70, y bueno, nos queda poco tiempo, estamos a unas 3 semanas de la gestión, ya vamos a cumplir la 4ª semana, para poder equipar no nos da el tiempo y las circunstancias. Estamos analizando ambas situaciones, es decir, quiero que se interprete esta situación, no las descartamos, estamos nosotros viendo la posibilidad de equiparnos para poder hacer, porque recordemos que estas circunstancias, esta situación de vacunación no es una vacuna que se aplique solamente en una ocasión, bueno, se utilizan 2 dosis, sino la inmunidad que se estima que produzca aún no tiene certeza, 1 año, 2 años, y de ahí tenemos que volver a hacer la vacunación. Entonces, nuestro sistema nuestro programa ampliado de inmunizaciones presente en los 9 departamentos tiene que empezar a generar capacidades para poder manejar quizás este tipo de vacunas. Nosotros debo comunicar, ¿no?, a todos, y es parte de lo que también incluye el decreto 4404. Nosotros estamos trabajando, hoy día hemos finalizado de forma técnica e interna por el momento, junto con la OMS, OPS y otros colaboradores externos, la elaboración del plan estratégico de lucha contra el COVID durante toda la gestión 2020. Luego de esto, la próxima semana vamos a empezar a trabajar con las diferentes instancias, gobiernos departamentales y municipales, especialmente con los sedes que nos interesa trabajar, los servicios departamentales de salud, ya que con los cuales vamos a establecer y validar estas líneas estratégicas en las que incluye este elemento: fortalecimiento de la cadena de frío y desarrollar las capacidades para que nosotros podamos incluir, por ejemplo, este tipo de vacunas, Cecilia. Bien, doctor Juan Carlos. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. A ver, viceministro, entendemos las circunstancias y las condiciones que tiene nuestro país. Por ejemplo, Santa Cruz, hablando de esta cadena de frío, no es lo mismo manejar el clima que tiene Santa Cruz que el clima que tiene La Paz, Oruro, el occidente, oriente, etcétera, etcétera. Para esto se están adoptando las medidas correspondientes, y qué tipo de equipamiento adicional ya se tendrá que ir adquiriendo a partir de conocer la vacuna que va a llegar a nuestro país. Porque, viceministro, sea cual sea la vacuna que va a llegar, alguna que necesite 80, 70, 60 grados bajo cero o 10, 8, 5 grados bajo cero, se va a necesitar un equipamiento especial. Sí, nuestro sistema de cadena de frío, nuestra cadena de frío a nivel nacional está equipada para manejar este tipo de vacunas hasta -8 grados, es el promedio normal que se maneja para este tipo de vacunas. Por lo cual, las vacunas, salvo esta, que es que tiene condiciones, llamémosla más exigentes, de -70 grados por la naturaleza que tiene la vacuna, no estamos listos para este tipo de vacuna, pero sí para el resto. Estamos diciendo que de casi las 12 laboratorios que están en carrera oficialmente ya en fase 3, estamos en condiciones de responder al resto. Sí existen las condiciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el grupo COVAX a nivel internacional estamos preparando lineamientos sin saber
exactamente, no solamente Bolivia, sino todos los países, porque todas las vacunas están actualmente en fase 3. Falta terminar el desarrollo y la investigación, falta que entre en una fase de validación que lo hace el Organismo Internacional de la Salud, que es la OMS, para que se pueda comercializar y aplicar en los seres humanos. Estamos hablando desde la Sinovac, vacuna china, la Sputnik, ya sea la inglesa, la AstraZeneca, Oxford, la Moderna norteamericana. Eso, independientemente de eso, todos los países estamos preparando un plan de aplicación o de implementación de la vacuna, sin saber exactamente cuáles. Estas condiciones es las que nos pone el grupo COVAX. Y nuestro país, la verdad, una de las fortalezas que ha tenido y ha sido certificada, a comparación, por ejemplo, de Brasil, lastimosamente, hemos estado hasta no hace mucho libres durante casi desde el 2002, si no me equivoco, libres de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Ahora tenemos casos sospechosos porque precisamente una de las consecuencias de la pandemia es que estamos desatendiendo otras enfermedades. Nuestras coberturas de vacunaciones se encuentran bajas. En Santa Cruz se encuentran por debajo del 50%, cuando lo ideal es arriba del 80%. No es culpa del sistema necesariamente de Santa Cruz. Estos niveles de coberturas están bajos. Pero antes, y eso es lo que quiero reforzar, nuestro país tenía niveles de cobertura que eran ejemplos para la región. Ahora, perdón, viceministro, el tema es el siguiente. ¿Cuál va a ser la variable o las variables determinantes para elegir una vacuna? Que se tiene que elegir lo antes posible, sí. Estamos conversando internamente y le pasaba el dato. Hoy se ha conocido que el gobierno colombiano, por ejemplo, ha decidido por la vacuna de Pfizer. Ya lo han decidido. Es más, ya tienen un presupuesto. 130 millones de dólares van a destinar en un primer lote por la vacuna de Pfizer. Es decir, ya han tomado la decisión pese a todas estas circunstancias. La variable que va a pesar en nuestro país, ¿cuál va a ser? ¿Refrigeración? ¿Costo? ¿Qué tipo de variable va a ser la determinante para tomar la decisión por qué vacuna se va a Bolivia? Definitivamente es el manejo y la distribución. La cadena de frío es uno de los elementos que nos va a marcar. Pero eso no implica de que podamos comprar de 1, 2 o 3 laboratorios. Si es que la de Pfizer, como ahora, seguramente tienen acuerdos de comercialización más viables para Colombia, porque bueno, tampoco lo está comprando Brasil, no lo está comprando Chile. Seguramente tienen algún mecanismo por el cual han realizado esta compra y además tienen la capacidad, lo harán. Si nosotros de ese 6% inicial que hemos mencionado, que irá para la población altamente vulnerable y expuesta, tenemos que comprar la mitad de la Pfizer, porque estamos en condiciones para aplicar, por decir, en el eje troncal, que podemos almacenar posiblemente en los laboratorios de referencia nacional a menos 70, se lo hará. Las condiciones son de que la OMS dé el ok para su aplicación de forma masiva después de salir de fase 3 para la aplicación en los seres humanos. Sin embargo, países como Reino Unido, bueno, ahora lo mencionaba Juan Carlos, doctor, ya están apostando por esta vacuna, la de Pfizer. Es más, Reino Unido arranca y comienza en los próximos días ya con una vacunación. Internamente ya pidieron y ya compraron el lote de vacunas. Sí, Cecilia. Como indicamos, estos países, se hizo la consulta, COVAX, la OMS, UNICEF hizo consulta para toda Latinoamérica, para todas las Américas, para ver qué países tenían condiciones. Colombia manifestó por el momento ser el único país que tenía condiciones para aplicar la vacuna. Seguramente está comprándola y en cierto territorio, no sabemos si será en todo su territorio la aplicación de la vacuna. Obviamente no estamos a la condición que tampoco puede tener el Reino Unido, Inglaterra, para aplicar la vacuna. Eso no implica de que nosotros, como indicó el presidente, como lo indicó el ministro de Salud, vamos a tener la vacuna, las primeras vacunas, independientemente, sabemos, estamos dando seguimiento, tenerlas las primeras vacunas en el primer trimestre, es decir, la diferencia va a ser de 60 o máximo 90 días. ¿Cuándo comenzaría Bolivia esta etapa de inmunización, doctor? En el primer trimestre. Fue anunciado por el
ministro, y también por nuestro presidente, que en el primer trimestre nosotros no podemos ponerle fecha exacta por el momento, pero sí vamos a tener en el primer trimestre ya el 6% de la población, que la consideramos la altamente expuesta y vulnerable, ya tener la vacuna para este grupo poblacional. En el transcurso de la siguiente gestión se estará avanzando paulatinamente en 3 etapas, la primera es del 6, luego del 20 y luego llegar hasta el 100% de la población. Eso es lo que se está manejando, viceministro, son etapas y los planes me imagino que se van a repetir a nivel mundial, se van a copiar con algunos detalles o situaciones adicionales, pero eso es lo que se está manejando, etapas. ¿A quiénes se vacuna primero o a quiénes se va a vacunar primero? A la población vulnerable, adultos mayores, personal de primera línea, personal de salud. Eso creo que se va a repetir, ¿verdad? Es parte de un plan. Pero usted nos habla de un 6% inicial. A ver, estamos hablando de poco más de 600,000 vacunas que inicialmente llegarían al país. Así es. Ese es el tema. Y posteriormente, después, eso es lo que le entendí y quiero que me lo corrobore. 600,000 vacunas llegarían el primer trimestre de 2021. Así y es. Después del primer trimestre, el segundo trimestre de 2021, ya podríamos tener la capacidad de 2 millones de vacunas. ¿Eso lo entendió o no? Cerca de 2.3 millones más de, o sea, 2.300.000, un poco más de habitantes que se estarían beneficiando en la segunda etapa. Esas son las fases. Así es. Así se va a manejar. Así es, Juan Carlos. ¿Se va a crear un plan nacional de vacunación específico para esto? Porque usted sabe, cuando hay este tipo de situaciones, se tiene que organizar internamente, no solamente llegar, que llegue la vacuna físicamente, almacenarla, refrigerarla, sino tiene que haber un plan establecido. Como lo mencioné hace un momento, Juan Carlos, efectivamente, toda la razón. Hay ya incluso el ministro en una conferencia de prensa esta mañana indicó que ya empezaremos a convocar a través de invitaciones a los gobiernos subnacionales para validar y específicamente los programas ampliados de inmunización que tiene cada servicio departamental de salud en los 9 departamentos del país y ya tienen fecha programada, si no me equivoco, ya es la próxima semana para validar el plan de vacunación. Entender de que no solamente es la estrategia. Si bien uno de los ejes centrales es la vacunación, pero la vacunación es un elemento preventivo por excelencia, pero también tenemos que tener un plan de contingencia y control de una segunda oleada. Y este plan estratégico que hoy se ha finalizado el trabajo a nivel técnico con el asesoramiento de la OPS, la próxima semana también entrará en una fase de validación del mismo tipo que el plan de vacunación. ¿Esta vacuna será de carácter obligatorio, doctor, para los ciudadanos bolivianos? La inmunización en general es de carácter voluntario. No hay mecanismo, salvo para control internacional, cuando se va a otro país, que te exigen, por ejemplo, la vacuna para fiebre amarilla. Pero no existe ninguna vacuna que sea esencialmente obligatoria, ¿no? Esa es la naturaleza, es un derecho constitucional, pero naturalmente nosotros tenemos que profundizar la percepción de riesgo y la necesidad de vacunación. Eso se hace a través de campañas, comunicación de riesgo, y ahí esperamos, Cecilia, Juan Carlos y a todos los amigos de la prensa a podernos acompañar para poder llevar adelante esta campaña de vacunación que ya nos tocará en los primeros meses del siguiente año. Doctor, con esta fase inicial de 600,000 vacunas para el primer trimestre del próximo año y tomando en cuenta la posibilidad de una segunda ola que pueda golpearnos a nosotros como país, el cálculo que ustedes han hecho, un poco el plan que se ha hecho, ¿esto podría disminuir realmente esta segunda ola en el país? ¿Cómo ven ustedes la vacunación de solo 600,000 personas en el primer trimestre en relación, efectivamente, cuánto podría disminuir el golpe para Bolivia en torno a una segunda ola fuerte para América Latina y nuestro país? La introducción de la vacuna, se acompaña con una intensa campaña de promoción y prevención de salud. Pero no debemos esperar y centrar nuestras esperanzas o nuestras estrategias únicamente en la vacuna. Tenemos que saber de que la atención primaria de la salud, que en nuestro país es la política SAPSI,
es el elemento fundamental por el cual reforzamos. Es decir, ¿cómo lo explicamos para nuestros televidentes? Prepararnos para la pandemia, como lo hacía el gobierno de facto, no es solamente tener hospitales de tercer nivel con terapias intensivas y respiradores. El objetivo de una buena estrategia de lucha o de contención contra una epidemia, y en este caso una pandemia, es evitar que se lleguen a usar esos respiradores, evitar de que hayan ese nivel de complicación y ese nivel de intensidad. Por eso que el plan estratégico, ahora se está trabajando un plan estratégico para toda la gestión 2021, en la cual tiene diferentes pilares de acción, que son las recomendaciones que se están siguiendo por todos los países a nivel internacional, en la que incluye desde el fortalecimiento de la red de laboratorios, vigilancia comunitaria, percepción de riesgo y entender este elemento. Y eso nuevamente todos los amigos de la prensa les pedimos su colaboración, es que nosotros no tenemos que llegar a la población con un mensaje vertical, no tenemos que llegar con paquetes sin que la población lo entienda. Tenemos que ser partícipes y que la población se sienta suya la estrategia. Y eso se hace a través de estrategias de promoción y promoción de la salud, que es decir, trabajar directamente con la Cámara de Industria y Comercio, trabajar con los sectores gremiales, trabajar con las diferentes organizaciones sociales, que hablamos juntas vecinales, juntas de padres de familia, porque hay que entender, Cecilia, Juan Carlos, hay casos de sarampión, sospechosos de sarampión en Santa Cruz. Hay casos, lo mismo que está pasando en Chuquisaca. Hay una situación de desatención a diferentes otras enfermedades que están emergiendo y no las estamos visibilizando. Y esos daños a la salud que los estamos desatendiendo, nos lo vamos a notar, los vamos a sentir, porque ahora todo lo estamos centrando en COVID. Por eso nosotros decíamos que una de las estrategias principales no es solamente la vacuna, sino fortalecer nuestro sistema de salud a través del SUS, Sistema Único de Salud, dando ¿qué? Recursos humanos, equipamiento, más insumos para el primer nivel y capacidades resolutivas. Y eso lo hacemos también a través del fortalecimiento de redes de laboratorio. Para finalizar, viceministro, agradeciéndole por lo menos de mi parte, a propósito de lo que acaba de decir, mire, la OMS, hace instantes nada más, acaba de emitir un comunicado que dice que la distribución de la vacuna contra el COVID-19 no va a eliminar por sí sola la pandemia. Así es. Advirtió esto la Organización Mundial de la Salud, y eso creo que queda claro. La administración y distribución de una vacuna no va a eliminar por sí sola la pandemia. Tiene que haber muchas otras cosas, muchas otras variables que acompañen a la vacunación. Eso es fundamental y eso creo que se lo tiene que entender así, ¿verdad? Ahora, punto número 2, y más delicado aún, cuando hay, viceministro, este tipo de movilizaciones, cuando hay premura, todos los países del mundo van a querer una vacuna, no solamente Bolivia, Argentina, todos los países, y eso va a significar mucha concentración de esfuerzos. Y ahí me preocupa algo, y eso se lo consulto, la corrupción. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que la llegada de esta vacuna al país se convierta en actos de corrupción? Las grandes diferencias entre un gobierno de facto y nuestro gobierno, además de ser legítimamente elegido, es que las instituciones también son legítimamente manejadas. Se han dado señales claras de evitar todo elemento de corrupción. Los mensajes del Ministerio de Justicia, de transparencia, son claros. Además, los mensajes que también ha avanzado el presidente Luis Arce de diferentes formas o instancias. Creo que las lecciones que ha tenido el pueblo boliviano en un manejo desastroso, catastrófico, alarmante y vergonzoso de la pandemia, como también lo dice, usted mencionó un mensaje de la OMS y también lo dijo el director de la OMS, el doctor Tedros, el haber lucrado con malversación de fondos durante la pandemia es un delito de lesa humanidad. Así lo dijo el doctor Tedros. Y nosotros definitivamente tenemos una política totalmente distinta y es un compromiso asumido de que es la lucha de esta pandemia, además de hacerla de una forma articulada con la población, no una forma vertical, para que haya un compromiso y una percepción de riesgo distinta.
tiene que ser también de una forma transparente. Y eso es lo que nosotros estamos marcando desde ahora. Siempre existe el riesgo, pero siempre va a haber la mirada atenta y vigilante de los distintos niveles de gobierno, y también los controles sociales tienen que jugar su rol en todos los niveles de gobierno: municipal, departamental, nacional, y también en los diferentes sistemas público, seguridad social. Viceministro, y a propósito de esto, entonces, con esta premisa que se tiene de evitar los hechos de corrupción, ¿se va a eliminar la figura de los intermediarios? Porque esta es una figura que se la ocupó muchísimas veces, no recientemente, sino desde mucho tiempo con relación a las compras a nivel internacional. Para adquirir las vacunas, ¿se va a eliminar los intermediarios? Por supuesto, aquí los contactos y los acercamientos que se están realizando son directamente con los laboratorios y las plantas productoras, ¿no? No existe un intermediario en este sentido. Y además se está haciendo con el ok de los organismos internacionales, de la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF en el contexto de la cooperación COVAX. Muy bien, muchísimas gracias de mi parte también, viceministro Terraza. Creo que esta última figura era importante también consultarla. Un gusto, Cecilia, por supuesto. Saludos a Santa Cruz.